Mm. Pido disculpas porque no sé, está el computador, no sé qué grabó, pero quiero ir a la palabra de Dios en este momento y orar por ti, amigo y hermano, y poderle bendecir en este día. Señor, te doy gracias, Padre Celestial, por este momento de ir ante tu presencia, poder exaltar y glorificar tu santo nombre y bendecirte a ti en todo, Padre Celestial, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis amigos, de mis hermanos y por toda la audiencia que hay a través de este canal. La venida está pronto, declarando bendición sobre los pastores, declarando bendición sobre las iglesias, declarando bendición sobre cada persona que escuche y mira estos videos, Padre Celestial. Señor, te pido tu bendición, tu protección, que tú los guardes, les ayude, les bendiga en todo, y que tú le des fuerzas de seguir hacia adelante en todas las cosas, oh Dios de los cielos, Padre Celestial, porque tu poder, tu gloria, tu bondad y tu bendita y preciosa misericordia, Señor de los cielos, está en todo lugar. Guárdanos del mal, guárdanos del peligro, guárdanos de toda acechanza que Satanás viene en contra de nuestras vidas y ayúdanos a seguir hacia adelante ante ti con gozo y regocijo, de poderte alabar y glorificar tu santo nombre, Padre. Rompe toda atadura, toda maldición del diablo y toda acechanza que el maligno se opone para dejar, Señor, de buscar de tu presencia, para tener esa intimidad contigo, Señor de los cielos, de poder hablar contigo, Señor, dialogar contigo, Papito Dios de los cielos, Padre, y poder sentir tu presencia, tu poder, tu gloria en todas las cosas, Padre Celestial, Señor. A ti te doy la honra, a ti te doy la gloria, la alabanza, la exaltación y la bendición sobre todas las cosas. Y te pido, Señor, que tú nos guardes, que tú nos ayudes y nos bendiga en toda área de nuestras vidas, Padre amado. Rompe toda posición de las tinieblas, toda acechanza maligna y toda la perturbadora que Satanás se levanta en contra de la iglesia, Señor de los cielos, Padre, en contra de tus hijos, de tus siervos, Padre Celestial, Señor. Y te pido tu protección, Señor, que tú nos guardes, nos ayudes y nos bendiga en todo, Señor de los cielos, Padre. Porque tuyo es el poder, tuyo es la honra, la gloria y la alabanza, la exaltación y la bendición sobre todas las cosas, desde ahora y para siempre. Aleluya, amén, amén y amén. Amigos y hermanos, los saludo grande y poderosamente. Les pido excusas porque había estado grabando y se borró el video. Volví, me tocó volver a colocar. Hay impedimentos a través de la pantalla, no sé el por qué Satanás no quiere que se predique la palabra de Dios. Pero un gran saludo para toda mi familia, mis amigos, mis hermanos en Colombia, allá en Paraguay, aquí en Chile. Que Dios os continúe diciendo grande, rica y poderosamente. Que Dios os guarde, los bendiga en todas de sus vidas y Dios los siga protegiendo como la niña de tus ojos, dice el Señor. Eh, Voy a ir a la palabra de Dios porque algo había estado grabando y se me borró lo que había hablado. Así que voy a ir a la palabra de Dios para poder, sigamos aprendiendo de lo que estamos mirando. Esta semana, y como les he dicho desde ayer que envié el video, con la voluntad del Señor vamos a mirar, la iglesia no pasará por la tribulación ni la gran tribulación, pero que vamos a mirar de dónde salió el pueblo israelita y por qué Dios escogió al pueblo israelita y por qué Dios después de dónde salió la iglesia, cuál es el trato para el pueblo israelita y cuál es el trato para la iglesia, en qué tiempo. Todo eso lo vamos a mirar a través de la palabra de Dios, por eso voy despacio y quiero que vayamos aprendiendo la palabra de Dios día tras día, porque no es el que corra, sino que Dios tenga misericordia. Yo quiero por misericordia de Dios, quiero que lo que Dios me da, lo poquito que sé, darlo a entender a cada uno de vosotros. Así que vamos, ayer compartí solamente casi la introducción y hoy comienzo, porque ya digo, todos los días con la voluntad del Señor hasta no terminar y lo que es la iglesia no pasará por la tribulación y la gran tribulación a través de la palabra de Dios. Entre todos los días estaré predicando, después comenzaré otra día para ir orando por las peticiones día tras día. Ayer habíamos quedado, en el día de ayer, domingo que prediqué con la voluntad del Señor, ayer habíamos quedado donde Dios le hizo un llamado al hombre, para ahí comienza, porque el pueblo fue rebelde, Dios quiso guiar a todo el pueblo, a todo el mundo, y le fue difícil. ¿Por qué? Por el libre albedrío del hombre les hablaba ayer. Entonces Dios llama a un hombre a ver si aquel hombre obedece, y llamó a Abraham, aquel hombre que le dijo, vete de tu tierra, de Ur de los Caldeos, y te mostraré y te llevaré al lugar que yo te quiero llevar. Y aquel hombre creyó, escucha bien, creyó en Dios y, y anduvo con Dios.
Y por eso se llama el padre de la fe, porque le creyó a Dios en todo donde él iba, donde él estaba, hacía un holocausto, hacía una ofrenda. Él decía que hoy en día representa la oración que nosotros podemos hacer delante de Dios. Y eso lo hizo Abraham para para que poder tener esa intimidad con Dios. ¿A través de qué? De la oración. En Génesis capítulo 2, entonces, ahí Dios comienza a hablarle y dice, de ti saldré ya de una gran nación, te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Dios le da esa promesa a Dios. Y en el libro de Éxodo capítulo 19, ahí miramos donde Dios lo llama y ya tenía ya esa promesa que le había hablado en Génesis capítulo 12, donde él lo sacaría de allí de Ur de los Caldeos, y a través que su mujer Sarai no podía tener hijos, porque Dios le cambió el nombre por Sara, y de aquella mujer la hizo una mujer, aquí Sara significa princesa. De aquella princesa Dios saca o le permite tener un hijo y de ahí saca que comienza a formar una nación a través de un hogar. Escuchen bien, un hogar. Por eso el hogar es presentado como la iglesia, que lo vamos a ver después en el libro de Efesios, donde Dios dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, así como el hogar es la cabeza, el hombre es la cabeza del hogar. Y a través de este hogar, Dios les da una palabra, y como les dije, siempre lo estaré repitiendo esta palabra, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A través de esta palabra, Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Y ya de ahí le dice, voy a hacer de ti una nación, Génesis capítulo 12. Pero vamos a mirar ya en Éxodo, a ver hasta dónde alcanzamos a mirar hoy. En Éxodo capítulo 19 ya es formada una nación. Acordemos que aquel pueblo tuvo que pasar a Egipto. Y en Egipto pasó por causa de la desobediencia de los hermanos de Jacob, el hijo de Isaac, que lo vendieron. Y aquel hombre, su hermano, fue a ir a Egipto. En Egipto allí duraron 430 años. Y Dios mandó a Moisés para que sacase al pueblo de la esclavitud. Y Dios le habló, dijo, listo, voy a sacar al pueblo de la esclavitud. Y ahí está la promesa donde dice Dios, voy a hacer de este pueblo voy a hacer, y comenzó a darle las leyes de la palabra de Dios, es decir, los mandamientos para que ellos se formaran ya una nación, que hoy en día, a través de esa promesa que dijo, siempre estarán conmigo. Hasta el día de hoy, el pueblo israelita ha pasado por miles de cosas. ¿Por qué ha pasado por miles de cosas? Por la desobediencia. Porque dice la palabra de Dios que Dios castiga a sus hijos. Dios reprende a sus hijos. Dios no es alcahuete del pecado. Eso sí, se lo digo amigo y hermano. Dios no es alcahuete del pecado. Dios lo afrenta a uno a través de qué? De su palabra y lo corrige. Eso Dios ha hecho con el pueblo israelita, siempre. Pero hasta el pueblo israelita, hasta el día de hoy está esa nación y que vamos a mirar a través de lo que la iglesia no pasará la tribulación y la gran tribulación. ¿Y por qué el pueblo israelita se queda? ¿Y cuál es el trato que el pueblo israelita va a tener? Eso es lo que vamos a mirar a través de la palabra de Dios. Entonces en Éxodo capítulo 19, Dios lleva al pueblo al monte Sinaí y le habla y dice, aquí voy a formar la nación, pero Dios cumple su propósito. Después de más de 430 años más, hagamos cuenta que hay 500 años, porque 430 años duró el pueblo en la esclavitud en Egipto. Y ahí Dios le da las leyes, ahí Dios le da los estatutos. Hoy en día, hoy en día cualquier nación, en cualquier país tiene sus leyes. Eso Dios hizo, pero con un pueblo ahí, con un pueblo que Dios llamó de a partir de un hogar y formó de ese hogar una nación, llevándolos paso a paso, momento a momento, mostrándole su gloria, mostrándole su poder, mostrándole su gracia. Cuando ya el pueblo obtuvo la ley y el conocimiento de que ya era una nación formada, y Dios le dice, le voy a dar una tierra. Eso también Dios se lo prometió, la tierra de Canaán, la tierra prometida, aún donde está Israel hasta el día de hoy. Escúcheme bien para que entendamos esto. Dios a Israel le ofrece tierra, le ofrece un lugar, un espacio. La iglesia, a Dios, a nosotros no nos ofrece tierra. Dios a nosotros nos ofrece el reino celestial. Por eso somos diferentes. Somos dos pueblos, uno. Es un pueblo escogido por Dios, que es Israel, o llamado a ser nación,
Y la iglesia es redimida por el Señor Jesucristo. Aunque somos dos pueblos, pero somos diferentes. Un pueblo que somos redimidos. Y lo que nosotros, Dios nos ofreció, no fue tierra. Porque a cuenta ejemplo, la iglesia está a nivel mundial. Y a nadie en Dios le ha dado un pedazo de tierra a ti. No, lo que Dios nos coloca es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y lo que Dios nos ofrece la iglesia es el reino celestial. Por eso vamos a mirar que es el trato diferente y que lo que Dios nos ofreció es estar en el reino celestial y Dios va a guardar la iglesia. Esto yo creo que lo entienda muy bien. Al pueblo israelita Dios le ofreció tierra, una posesión, y después de vivir ellos ahí pueden entrar al reino celestial. Pero a ellos se les ofreció tierra, por eso hasta el día de hoy Dios ha cumplido su palabra, porque el pueblo israelita duró más de 1900 años perdido. Pero Dios le dio una promesa a Abraham y tenía que cumplirse, que son las últimas, que son una de las profecías de los últimos momentos que estamos viviendo. Y el pueblo israelita allá tiene su tierra. Todo lo que tuvo que pasar en la Segunda Guerra Mundial. Pero todo Dios tenía un plan. ¿Con quién? Con el pueblo israelita. Y allí se les dio la tierra. No toda la cantidad de tierra que ellos tenían, pero sí se les dio una parte de su tierra para que ellos comenzaran a formar la nación, porque ese pueblo israelita va a tener un trato con Dios. Esto lo vamos a entender a través de la palabra de Dios. Nuestra ciudadanía para la iglesia no es aquí terrenal. Por eso Dios nos dio a nosotros, la iglesia, nuestra ciudadanía dice, ¿estamos dónde? En el reino celestial. Por eso es que el Señor Jesucristo va a levantar la iglesia antes de la ira, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto lo estaré siempre diciendo porque esta palabra a mí sé en quién yo he confiado, en quién yo he puesto los ojos, en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el autor y consumador de la fe, que vino conforme el Padre lo envió a hacer, obedeció todo a su Padre, murió por nosotros, fue crucificado, pero que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí para que la iglesia sea llevada en el reino celestial. Estamos mirando en Éxodo capítulo 19 y 20, donde les otorgaban los 10 mandamientos, que todos los conocemos. Toda la gente sabe que son los 10 mandamientos. ¿Qué pasó después? Allí voy a ir a la palabra de Dios, donde el pueblo, ¿qué es lo que le pasó al pueblo? Dios tuvo un trato tremendo con ellos, pero en el libro de Isaías, vamos a mirar que aquel pueblo, aunque Dios tanto trató con él, tanto él quiso llevar Dios a aquel pueblo mostrándole su gloria, su poder, formándoles una nación, el pueblo fue desobediente. El pueblo fue tan desobediente que vamos a mirar el libro de Isaías. La Biblia habla mucho de lo que fue el pueblo israelita, cómo desobedeció y desobedeció, y que por eso ellos tuvieron que, la tierra se les quitó, porque el pueblo fue por su desobediencia. Dios castiga la desobediencia. Por eso nuestra invitación, que vamos a mirar más adelante, ¿cuáles son los que entran al reino de los cielos? Porque todos, aquellas personas que creemos en el Señor Jesucristo, hay unos que esperamos el rapto y hay otros que no lo esperan. Hay otros que dicen, yo muero y me voy para el cielo. No, 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 no. Todos no van a entrar al reino de los cielos. Es aquel que haga la voluntad de nuestro Dios. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo, en el capítulo, Isaías 1, capítulo 10, dice así la palabra de Dios. Príncipe de Sodoma, y palabra de Jehová, escuchad la ley nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy, y holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso es abominación, luna nueva y día de reposo. El invocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas.
Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendí vuestras manos, yo esconderé. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está la sangre de vuestras manos. Lavaos, limpiaos y quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mí, de mis ojos, dejad hacer lo malo. Dios le habla duro al pueblo israelita. ¿Por qué habla aquí de los sacrificios? Porque Dios a través de Moisés les habló que para ellos, porque nosotros somos humanos, todo ser humano como fue Adán, le falló a Dios. Y por la humanidad tenemos, a causa del pecado de Adán, de la desobediencia, tenemos un cuerpo pecaminoso, un pueblo que nos lleva, perdón, un cuerpo que nos lleva al pecado. Un pueblo que más, nuestro cuerpo se inclina más hacia el pecado. Y Dios quiere, lo que Dios es espíritu, Dios es santo, Dios es divino. Entonces, a nosotros tener una comunión con Dios, tenemos que estar limpios delante de Él. Y Dios dice allí a Moisés, cuando ustedes pequen, según el pecado, uno mira todo lo que son las leyes y todo lo que Dios le habló a través eh, de Levíticos, lo que es el buscar la santidad de Dios. Y Dios le dice allí a Moisés, dice, mire, cuando ustedes pequen, cojan cualquier animalito y y lo matan y rocian su sangre para purificación de vuestros pecados. Eso lo hacían los sacerdotes, el pueblo levita que fue consagrado para eso. Pero el pueblo, ¿qué hacía? Dios dijo, no, pues ellos pensaban, cualquier pecado que pequen, pero el pueblo comenzó a pecar diariamente. A todo momento pecaban y entonces cogían un animal. Ah, no, Dios nos dijo que podíamos pecar y había un animal y lo mataban. Entonces ya Dios se cansó de aquellos animales inocentes. Escuchen bien porque esto es importante que tú lo sepas. Dios se cansó y es lo que Dios está hablando aquí. Y Dios llama a Isaías, aquel hombre, y le muestra a Isaías cómo el pueblo estaba. Como hoy en día está de continuo, no solamente haciendo qué? La maldad en estos últimos tiempos. El pueblo israelita, ellos pecaban y cogían un animal y lo mataban. Y hacían eso a diario. Para ellos se les volvió fue una costumbre, no una obediencia hacia Dios en buscar de Dios, en buscarle en santidad, en obediencia, en fidelidad a Dios, sino que se les volvió una costumbre el pecar, pecar y degollar animales. Y Dios le dice, les llama a un arrepentimiento. ¿Por qué le quiero hablar de eso? Porque por eso el pueblo israelita va a tener un trato y Dios le dice, a través de mismo Isaías, que lo vamos a mirar ahorita, que Dios iba a enviar a su hijo. ¿Para qué? ¿Para qué enviaba a su hijo? Para dar su último sacrificio, escuchen, para dar su último sacrificio por este pueblo. Ahí lo miramos en el libro de Isaías. En mismo Isaías 7, 13 y 14 vamos a mirar. Digo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, es poco de hacer molesto a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué Dios comienza a dar la promesa de su hijo? De cesar los sacrificios de los animales. De derramar su última sangre, el Señor Jesucristo, por este pueblo. Ahora miramos que ahí está Dios hablándole directamente porque uno debe de entender, y que yo quiero que ustedes entiendan, Dios le está hablando directamente al pueblo israelita. A las otras naciones no hacían eso. El pueblo israelita hacía eso porque el Señor Jesucristo sabía que el pueblo iba a desobedecer y le comenzó a mirar a darles un animal el derramamiento de sangre para perdón de pecados. Ya Dios dio su promesa de que Dios iba a dar a su hijo.
Dice el verso 14, por tanto, Señor mismo os dará señal de aquí que una virgen concederá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿A qué él venía él, el Señor Jesucristo, a la tierra? ¿Para qué vino él? Ahí lo vamos a mirar en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 1, en el verso 18 y 19. Dice, venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grama, como como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanca lana. Si quisiere y oyere, y si comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, por boca de Jehová lo ha dicho. El Señor Jesucristo, que Dios habló a través de Isaías, la promesa, Él venía para perdón de pecados, para limpiar el pecado de la humanidad. Por eso, cuando el pueblo israelita, ¿por qué ellos no aceptan al Señor Jesucristo? Porque hay promesas donde dice que Él vendría a libertar al pueblo y que Él iba a ser su libertador. Entonces muchos pensaban que el Señor Jesucristo vendría en un gran caballo. En ese tiempo no habían aviones como hoy en día hay aviones, no habían helicópteros o avionetas, o no habían carrotanques. No, en ese tiempo un caballo era el mejor carruaje para andar las personas. Un camello era para llevar las cosas, transportarlas. Y un burrito era, el que tenía un burrito era las personas más humildes, más pobres. En eso se representaba. Hoy en día, como el que tiene un Mercedes-Benz es porque tiene plata, pero el que tiene un carrito más achacado es el que tiene menos plata. Ese tipo se conocían por los animalitos. A causa de ello, Dios le habla al pueblo, le dice, mira, yo voy a enviar un libertador. Y él, pero ¿para qué venía? Dice, si sus pecados fueren rojos, yo los emblanqueceré. Dios vino, el Señor Jesucristo vino fue a limpiar nuestros pecados, a limpiar nuestros errores y todo aquello. Entonces, el pueblo israelita creían que venía a libertarlos de la esclavitud de las demás naciones. ¿Por qué estaban ellos esclavizados de las demás naciones? A causa del pecado, a causa de la desobediencia, pues Dios permitía que las demás naciones, en lugar de ellos ser cabeza, eran cola. ¿Por causa de la qué? De la desobediencia. Y eso lo habla en el libro de Deuteronomio. Si nosotros fuéramos obedientes, Dios nos colocará como cabeza, adelante, como frontera. Pero si no, seremos cola, es decir, seremos pisoteados de las demás naciones. Y a eso le pasó al pueblo israelita. Entiendan, el pueblo israelita fue aquel que Dios le entregó una tierra, algo terrenal. Por eso el pueblo israelita, hasta el día de hoy, Dios le entregó la tierra. Se van a cumplir ahorita en el 2028 80 años donde Dios le volvió la tierra al pueblo israelita. A nosotros no nos entregó tierra, la iglesia nos entregó fue el reino celestial. Eso lo estaré repitiendo día tras día para que tú tengas, entiendas, porque muchos piensan que nuestra ciudadanía está aquí en la tierra. No. El pueblo israelita sí, nosotros la iglesia no. Nosotros tenemos que colocar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que murió en la cruz del Calvario, pero que algún día Él nos esperará en las nubes y la iglesia será levantada. Ese es el tema que estamos viendo en estos días. Pero que yo voy a través de la palabra de Dios para que tú entiendas qué es el pueblo israelita y por qué el pueblo israelita. Entonces Dios le habló que Dios iba a enviar a su libertador. Ahora vamos a mirar, ya pasamos al libro de Juan. ¿Qué pasó con aquel que Dios le prometió? La Biblia habla mucho de esto, pero como estamos viendo que Jesucristo va a venir por la iglesia, por eso estoy solamente dando pasajes bíblicos para poder entender. Aquí Dios le habló y le habló de esta promesa. Ya el Señor Jesucristo vino. Vamos a mirar en el libro de Juan, capítulo 1, y ya vamos a entrarnos más lo que es la iglesia. Pero yo quiero que entiendas que es el pueblo israelita. En Juan capítulo 1, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, en el principio, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos los que en él creyesen, pues no era la luz, sino que le diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a ser a este en el mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice el verso 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan, aquel discípulo de Dios, resume todo. Jesucristo estaba desde el comienzo. Jesucristo, acordémonos del libro por eso les digo que yo voy desde el libro de Génesis hasta llegar al Apocalipsis. Acordémonos que cuando Dios creó al hombre, dice que Dios le dio todo, pero que habían dos árboles. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero que también había otro árbol, una representación, escuchen bien, es algo que representa y que se llama el árbol de la vida, que también está escrito en Apocalipsis capítulo 22, y que ese árbol de la vida representa al Señor Jesucristo. Ahí está el Señor Jesucristo ahí. Muchos piensan que es que en Jesucristo Dios tuvo que engendrarlo para que vinieran a hacerse cuando vino a restaurar el pueblo. No, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo estaban desde el comienzo. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu. Estaba el Creador y también estaba ¿quién? El Señor Jesucristo. Ahí estaban los tres en la creación. Pero Dios tuvo que despojarse de su Hijo, aquel que tenía a su lado. ¿Por amor de quién? De cada uno de nosotros. Por eso lo habla más adelante en Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, aquí ya Dios, por su misericordia, ¿qué hace? Manda a su Hijo, la promesa que leíamos en Isaías. ¿Por qué lo envió? Porque el pueblo seguía desenfrenadamente pecando y pecaba y mataba a un animal. Entonces ya dije, Dios, me cansé de los holocaustos y las ofrendas de los sacrificios, me cansé. Dios también se cansa de ver el pecado, de ver lo que la gente hace. Y entonces dijo, voy a enviar mi último recurso. ¿Y quién era? Al Señor Jesucristo, a su Hijo. Y lo voy a enviar para que Él muera y cese toda aquella cantidad de sacrificios de animales que tenían que pagar, como dicen en un dicho, que tenían que pagar el pato por causa de quién? Del hombre. Y Dios manda a su Hijo y comienza acá. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice el 11, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ahí donde Dios nos comienza a dar la promesa de comenzar a levantar, ¿qué? Una iglesia, alguien que creyera en quién, en el Señor Jesucristo, y se comienza a levantar lo que es la iglesia, lo que hoy en día conocemos como es la iglesia, o como aquel pueblo que buscamos de Dios. Aquí, cuando el Señor Jesucristo vino, vamos a hacer como en los tiempos cuando Dios estableció al hombre. Dios estableció al hombre para darles a todo la salvación. Para darles a todo la salvación, pero el hombre no quiso coger. Entonces, Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre. ¿Para qué? Para que comience a formarse una nación, que es el pueblo israelita. No porque, vuelvo y repito, porque no es que el pueblo israelita nomás es escogido para la salvación. No. Dios hizo así porque no pudo con toda la cantidad de gente, porque la gente que hacía desobedecía, desobedecía y desobedecía. Entonces comienza a tener un trato directamente con un hombre y forma una nación. Pero ya aquí en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor Jesucristo, Él vino y dice a los suyos vino, pero no lo recibieron, ahora vuelve y se nos da el privilegio de todo el mundo, escuche bien, de todo el mundo poder ser salvo. ¿A través de quién? Del Señor Jesucristo. Y ahí vamos a mirar una promesa y ahí voy a terminar y voy a estar hablando mañana, seguiré con este mismo tema para que entiendas los problemas y a dónde comienza la iglesia. Vuelvo y repito, la iglesia, Dios lo que nos ofrece es lo celestial, no lo material. Por eso el Señor Jesucristo le habló mucho, que hagamos tesoro ¿dónde? En el reino de los cielos,
donde la polilla no destruye, ni el orín corrompe, sino donde tenemos la vida eterna. Dios es la promesa para la iglesia, heredar el reino celestial. Al pueblo israelita le dio una promesa de tener lo terrenal primero y después lo celestial. Para que eso tiene que uno entenderlo, el por qué, y después vamos a mirar los tratos que Dios va a tener con el pueblo israelita y cuál es el trato que va a tener la iglesia. Terminamos aquí en la promesa y ya voy a orar y dejamos para el día de mañana. ¿Cuál es la promesa? Ahí está mismo en Juan 1:12. ¿Qué dice el 12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos, ¿sí ve? Aquí ya vuelve y se abre. En aquel entonces había un pueblo israelita y Dios trataba solamente con el pueblo israelita. Las demás naciones le sucedían cosas y todo. Pero Dios tenía puesto los ojos ¿en qué? En Israel, su pueblo escogido, su pueblo amado. Hasta el día de hoy está Israel. Pero ya cuando muere el Señor Jesucristo y resucita, dice que ya nos dio, dice el verso, más a todos los que reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya vuelve y se abre el telón para todo aquel que en él cree, podemos obtener la vida eterna. Vuelvo y repito, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios no nos está ofreciendo a nosotros cosas terrenales. La iglesia, lo que Dios ofrece es cosas celestiales. Por eso uno mira que en la iglesia mucha gente hay pobre. Y muchos piensan que al buscar del Señor Jesucristo se vuelven ricos. Y muchos, como no lo es o no lo son, vuelven otra vez al mundo. Porque piensan que la vida cristiana es una vida de riqueza, una vida de riqueza espiritual. Y que si nosotros creemos en Dios, hacemos las cosas bien, Dios nos va a bendecir. Pero lo que Dios da su promesa no es de bendecirnos y que somos ricos y que obtendremos las naciones, no. Lo que Dios ofrece a su iglesia, a los que creen en su nombre, es algo celestial, por el cual el Señor va a venir por eso. ¿Para los que qué? Para los que creemos en el Señor Jesucristo. Y que esto es lo que estoy yo, o el Señor me ha colocado para predicar la palabra de Dios de la venida del Señor Jesucristo por la iglesia. Pero yo quiero que tú entiendas el por qué hay un pueblo diferente, el pueblo de Israel, y que Dios le dio una promesa terrenal. Mañana vamos a seguirlo, mira, y que vamos a ver las bienaventuranzas. Lo que Dios le habla al pueblo de Israel y lo que Dios le habla a lo que es el pueblo, a la iglesia. Entonces, tú tienes que entender de que el plan que Dios tiene para contigo es celestial. Es de que nuestra riqueza, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Hay una alabanza que mi mamita me la cantaba cuando yo era niño. Mi mamá, una mujer muy pobre. Y esa alabanza que salía y me la sé, dice, más allá del sol, yo tengo un hogar, un hogar, un hogar. Y ella habla de, uno al cantar esta canción, dice, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Y ese era el himno de mi mamá. Ese era el cante con mi mamá. Mi mamá en su pobreza, mi mamá, y hasta el día de hoy mi mamá no tiene ninguna casa, no tiene nada. Pero mi mamá, su esperanza es que en el reino de los cielos, allí tiene una mansión. Allí tiene la riqueza más grande. 46 años llevo viviendo. Y mi mamá todavía tiene como himno esa canción. Como el himno nacional de mi mamá. Más allá del sol, yo tengo un hogar. Un hogar, un bello hogar. Es decir, mire la mentalidad de mi madre. Ella no mira las cosas terrenales acá. Ella mira que en el reino de los cielos, ella tiene una mansión. Y no cualquier mansión, donde sus sillas se va a sentar en sillas de oro, su mesa de cristal, las paredes de mármol, de todas aquellas piedras preciosas. Esa es nuestra riqueza, esa es nuestra ciudadanía.
¿Cómo la obtenemos? ¿A través de qué? De la obediencia al Señor Jesucristo. Mañana seguiré con este tema para que tú entiendas cuál es el privilegio más grande de tu ser iglesia. Iglesia no es ninguna denominación. Iglesia es aquel que hace la voluntad del Señor Jesucristo y sigue ser guiado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Señor, te doy gracias por tu palabra, por tu poder y por tu gracia, Señor. Señor, solamente te pido a ti que me des sabiduría para poder enseñar la palabra de Dios y no ir con ningún error, sino conforme tu palabra lo enseña. Tú nos has dado una promesa a la iglesia, no lo terrenal, sino lo celestial, Señor de los cielos. Ayúdanos a colocar la mirada en ti, oh Dios, porque muchas veces queremos tener cosas en este mundo, cuando este mundo va a ser pasajero, cuando este mundo todo va a quedar reducido a nada. Pero tú tienes algo maravilloso para nosotros, poder volar, poder estar contigo en el reino celestial. Gracias, oh Dios, porque tú nos das el privilegio de poder confiar en ti, Señor. Gracias por su amor, su misericordia, su fidelidad y su grandeza. Para ti sea toda la honra, para ti sea toda la gloria y toda la alabanza, desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén, amén y amén. Que Dios os continúe bendiciendo grande y ricamente.